transmitiendo información acerca del conocimiento y la sabiduría de la Kabbalah. Ha habido muchas preguntas sobre el aspecto de Kabbalah a lo largo de estos últimos años, porque mucha gente al oír Kabbalah la confundieron con palabras esotéricas. El esoterismo, esa es otra cosa, es muy diferente. Kabbalah es un conocimiento de luz, es un conocimiento ancestral, instrucciones ya dadas en la misma Biblia. Antiguamente la humanidad la entendía y la interpretaba, pero es que está en el idioma original. Es algo que muchas personas dicen: ¿por qué yo tengo que hacer una plegaria en hebreo? ¿Por qué no la tengo que hacer en español? ¿Que no vale lo mismo? Pues no. Vale el pensamiento, lo que piensas, lo que decretas, lo que deseas, muchas cosas que las estás haciendo porque tu mente está unida, conectada con el idioma español. Pero en lo que se refiere a las conexiones para los ceremoniales específicos, solo existía un idioma. Incluso en la misma Biblia lo está diciendo con el pasaje metafórico, si tú quieres, pero lo que es lo de la Torre de Babel. Entonces la humanidad fue diversificando y fue cambiando hasta llegar a los idiomas totalmente terrenales. El siguiente paso, o sea, de los lenguajes espirituales, que son el tibetano, el sánscrito, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, y también el hebreo, de ahí se fueron derivando otros idiomas en los que fueron deformando la información. Y una cosa muy diferente es el chino, porque dentro del chino, a pesar de que es totalmente espiritual, porque el simbolismo y todo eso es espiritual, pero se zafa de los cánones de lo que son el tibetano, el sánscrito y el hebreo. El hebreo es la lengua que corresponde a esta era de 7000 años y posiblemente corresponda a este eón de tiempo. No lo sabemos si corresponde a los 49.000 años o solo a estos 7.000 años. Y el sánscrito y el tibetano a grupos anteriores de 7.000 años. Pero esto quiere decir que debería de haber entonces muchísimo más idiomas. Por eso nosotros calculamos que no se corresponde a una era, sino a un eón. Ok, de todas maneras, refiriéndonos a esto, te explica dentro de la Biblia las instrucciones de que somos un ser de luz, pero de ese ser único creado por el Eterno, esa luz llamada vasija, ese es el famoso uno creado, hombre y mujer. Entonces, dentro de la unicidad de ese ser creado, ya se está hablando una duplicidad, positivo-negativo, activo-pasivo, masculino-femenino, y de ahí esa dualidad, cuando se va separando, entonces va quedando lo que es el bien o el mal, o la luz y la oscuridad. Y eso se confunde y lo empiezan a manejar, pero de diferentes formas. Pero si tú como ser humano descubres que eres un ser de luz, eres un ser divino, eres parte del uno, y ese uno es todavía no esa vasija, ese uno, sino esa vasija ya tenía dualidad de masculino y femenino. Había otro concepto, sabiduría suprema, infinita, luz, como le quieras llamar. Y eso es el principio fundamental, el origen de todo lo existente. Entonces, todo lo creado por esa luz infinita es para que nosotros lo aprovecháramos y vivir en este mundo que parece de duplicidades. Tienes que quitarte la máscara, tienes que llenarte de luz, tienes que saber que el Eterno es uno y el Eterno es contigo. Así como cuando tú ves que en el Nuevo Testamento incluso el Redentor Jesús está explicándole a todos y dice: el reino de los cielos está dentro de ti mismo. Se está refiriendo a que todo esto es tan unido
que ti mismo, el reino de los cielos, el eterno, la naturaleza, el reino de los cielos lo podríamos interpretar como Elohim, porque Elohim también vale 86, pero también la naturaleza vale 86. Creo 6, y luego Bara Elohim, creo 86. Creo 92 elementos químicos en la naturaleza, y de ahí deriva toda la creación. Hay más elementos químicos, si tú quieres, pero artificiales, creados en laboratorio, que se disuelven por su inestabilidad. Esa inestabilidad hace que precisamente la radiación y todo eso hace que se disuelva. Lo crean, queda un ratito y se disuelve. No está en la naturaleza, no puede estar como lo que creó el Eterno, que es esto. Y entonces el hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que son los tres gases principales con los que hizo la creación, el libro de la formación te habla de Emesh, fuego, aire y tierra, y son hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Emesh, las tres letras madres con las que se creó el universo, al traducirlas quedan en hidrógeno, nitrógeno y oxígeno por sus valores numéricos, no nada más porque le estás queriendo dar una interpretación metafórica muy bonita. La Shim, que es fuego, tiende a subir, y el fuego, pues en realidad, ¿qué elemento corresponde al fuego? El hidrógeno. Porque el hidrógeno, si tú lo hablas metafórico, muy bonito, no, pero el hidrógeno es generador de fuego. Es el complemento principal para formar agua, porque es H2O, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno, atoraditos. Pero el hidrógeno en su estado puro, en realidad, puede hacer una fisión entre uno y otro y queda constituido el helio, que empieza a ponerse como fuego, se enciende, y esto es lo que sucede con todos los soles. Todos los soles en el universo se encienden, están prendidos, entonces el hidrógeno es fuego. La atmósfera, el aire, en realidad es nitrógeno. En la atmósfera hay mucho más nitrógeno que nada. Y en el oxígeno más bien está en el agua. No habría vida si no hubiera excedente de oxígeno en el agua. Aparte de la molécula que es H2O, hay muchísimos átomos de hidrógeno involucrados en el agua, por eso hay mucha vida. Pero eso no es lo importante, sino que también esos tres elementos están conformando las partes del ADN. El ADN en sus bases principales, que son 4 bases, aparte hay otros elementos que no se han tomado en cuenta del ADN, pero para otras cosas. Ahorita estamos hablando de lo conocido, que dominamos, lo que es el cuerpo humano para el desarrollo, regeneración de tejidos, bla, 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 las células que están dentro de ese proceso, y se conoce que son 4 bases: adenina, timina, guanina y citosina. Lo dije en orden al revésado, pero de todas maneras, estas 4 bases, cada una de ellas tiene hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y aparte carbono. Las 3 primeras son las que se refieren al primer versículo, el primer capítulo de la Biblia. Nos hizo a su imagen y semejanza, etéreos. En el segundo capítulo ya hace la creación en el plano físico y toma del barro, es decir, del carbono, ya la parte sólida, y crea un ser vivo. Y a todas las criaturas también las formó para darnos un ambiente en donde podamos desenvolvernos e interactuar. Pero somos parte de la divinidad, somos parte del uno. Esto es lo que no debemos de perder en cuenta, y seguimos adelante después de este corte. Gracias. Pues aquí continuamos con el tema. Estábamos viendo que la formación del cuerpo físico humano está descrito en la Biblia como los componentes del ADN: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Y entonces cuando se dice
la gloria del cielo o Dios está dentro de ti mismo, literalmente está dentro de nosotros mismos. Somos seres divinos, somos seres de luz. Desgraciadamente, a lo largo del tiempo, en base a que países conquistan otros, tribus conquistan a otras, se hacen guerras, se hacen problemas, se domina a un grupo y a otro, y esto sucedió por comodidad de los primeros gentes que ya empezaron a dejar de estudiar la divinidad, porque desde el origen todos teníamos la capacidad para incluso telepatía, telequinesis, levitación, etcétera, porque son cosas que se manejan dentro del plano físico natural elevado. Son dos planos: el plano físico natural que conocemos, que se ve aquí, que es el bajo, y el elevado no altera las leyes físicas. El milagro que se desarrolla cuando nosotros pensamos con toda nuestra fuerza, que dice son milagros, no alteramos a la naturaleza, porque entonces ya eso sería caos. Lo único que hacemos es utilizar los niveles elevados. ¿Cómo se utilizan los niveles elevados? Con mucha concentración, con cuidado de alimentos, pero desde ahí te empiezan a decir, no, es que no comas tales alimentos, ay, esas son órdenes para los judíos, eso era de los judíos no comen cerdo, esto es... Y en la mente negativa, o sea, el aspecto negativo que tiene el ser humano por causa del oponente, eso ya lo hemos visto en otras clases, te hace que pienses mal y que entonces saques una excusa para no tratar de purificar. La gente que trata de purificarse llega a veces al grado del fanatismo de que ya hasta se vuelven vegetarianos. El vegetariano es cuando vas a agarrar el nivel de espiritualidad pura y vas a renunciar a el aspecto físico. Es aquel cuya misión es ponerse a meditar totalmente para componer al mundo, para equilibrar las fuerzas del mundo, y entonces se olvida de todo lo que tenga que ver con el aspecto físico. No adquiere nada, no desea nada, y eso mismo se genera porque hay una organización increíble, preciosa, en esos conceptos del misticismo oriental, en el que la persona se va a meditar, se queda horas meditando, y en el momento en que tiene hambre nada más voltea y le traen los manjares, las frutas y todo eso. Entonces, claro, está purificando su cuerpo, lo está teniendo muy limpio, no tiene ningún alimento indebido, no come. Es curioso que en una ciudad están comiendo hasta lagartijas, ratones y alacranes, y pegadito a la otra ciudad ves una super pureza y gente que está haciendo meditaciones. No se preocupan por el mundo material, pero porque les tiene todo. O sea, voltea y hay un jardín precioso dentro de esos palacios de meditación, jardines bien recortaditos, que las más grandes residencias británicas del siglo XVII y siglo XVIII lo hubieran deseado tener. Entonces estas personas, estos monjes budistas, monjes tibetanos, pues no tienen necesidad de buscar nada material, puesto que tienen un paraíso ya ahí. Los que no tienen el paraíso son los que están trabajando, haciendo la labor de la limpieza, el pasto, preparando la comida para estos que están meditando. O sea, a final de cuentas, claro que ellos no andan tras lo material, porque al estar cocinando y todo, tienen también parte del alimento y de la comodidad de ahí, como los demás. Pero eso es muy aparte, es un mundo oriental. Pero tú que estás en el mundo occidental y que tienes que combinar las dos cosas, debes de saber que hay que hacer un pequeño sacrificio en el mundo físico para poder aumentar tu nivel de dominio sobre la materia. El nivel de dominio es cuando, por ejemplo, un trabajador, un meditador, qué sé yo, mentalista, se prepara, hace incluso ayuno, trata de tener su cuerpo bien, medita, como hacen los artistas, o como hacen incluso muchos políticos, que sí los ves actuando y trabajando, y un desayuno acá y uno acá, pero cuando se trata de algo muy grande, trascendental, una
gran reunión entre países, qué sé yo, se concentran, se quedan ahí todos los grandes artistas, como Luciano Pavarotti y muchísimos más, se concentran, quedan un día anterior o 2 días, hay quien 8 horas antes, hay quien, como Roberto Carlos, que quiere que nadie se acerque y está en contacto con los instrumentos, con la escenografía, con todo eso, poniéndose, es un contacto cósmico, espiritual impresionante, porque la misma materia le está diciendo que esto funcione, que esto resulte bien, que qué sé yo. O sea, todos estos casos pues son impresionantes, son muy bonitos, y entonces logras ir desarrollándote a que ya tienes parte de la materia superior, del mundo natural superior, para poder tener dominio sobre los aspectos cotidianos que suceden. Esto, lo primero es hacer ejercicios, meditas, te quedas en contacto con la luz suprema, creadora de todo lo que existe, que se le llama el concepto Dios, pero el concepto Dios está muy quemado. El concepto Dios, pues ya existen muchos dioses, incluso diosas, hasta en el periódico, la diosa del amor y fulani, y los dioses de la guitarra, o sea, la palabra Dios está muy alterada porque incluso desciende del griego, que quiere decir Zeus. Pero cuando estás hablando de esa entidad suprema, sublime, que formamos parte de ese todo, que es pura luz, pura abundancia, puro amor, ahí no hay más que lo mejor que tú te puedas imaginar. El chiste es que en tus meditaciones y en tu forma de alimento te contactes. ¿Qué alimento es el que te prohíbe el médico cuando estás o una persona está restableciéndose de una operación o de una enfermedad? ¿Qué te dice? ¿No coma? Ya viste qué es lo que no hay que comer. Eso no lo comas si vas a estar en un momento de una plegaria o de una reunión, de un ceremonial cósmico tremendo, o tú quieres adquirir algo y hacer algo, pues evita los placeres que hasta cierto punto, cuando tú educas tu mente, ese olor ya hasta te va a parecer desagradable. Mientras ahorita mucha gente dice, no, ¿cómo voy a dejar de comer eso si es riquísimo? Lo comes y te enfermas. Lo estás comiendo y padeces de agruras, padeces de colitis, y dice uno, ¿y por qué? O sea, lo mismo los picantes. Come que le dé saborcito, sí, pero no te exageres a que ya, ¿por qué? Porque es una contaminación tal del cuerpo, que ahorita la ciencia lo ha querido manejar con lo de la acidez, que la acidez es mala y que qué sé yo. Cuando tú dominas tu cuerpo, cuando tú dominas el alma, cuando tú dominas todo eso, puedes ir viendo que lo que son líquidos no tienen nada, ningún aspecto negativo, esos los puedes tomar. Lo que sí es lo que creó el Eterno como para atraer a las epidemias. Entonces hay animales que atraen las epidemias, ellos se enferman y se mueren para evitar que las demás criaturas se enfermen. Entonces ellos incluso ni siquiera tienen anticuerpos, tienen una sangre roja, negra casi, pero súper fuerte así. ¿Pero por qué? Porque no tienen anticuerpos, o sea, absorben las enfermedades. Bueno, regresamos en un corte y seguimos con este tema. Aquí estamos nuevamente. Estaba yo explicándoles sobre cómo trabajar, incluso hay un grupo de, pues, cabalistas que ellos desconocen que son cabalistas y se hacen llamar magos blancos, pero en realidad lo único que están haciendo son los principios de Kabbalah. Lo manejan como magia. El concepto de magia no debe de utilizarse porque se confunde. Una persona empieza a decir, yo soy mago, y entonces quiere empezar a combinar cosas raras. Lo que es un verdadero mago blanco, pues en realidad es un concepto verbal que se dice, porque quieren incluir a varias personas místicas
varias personas que han logrado unos niveles elevadísimos